grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Hola, hola amigos a este Tiempo de Tomas que transmitimos todos los lunes a las 8 y que nos juntamos todas las semanas con Efren Osorio, con Tomás Hirsch para hablar de actualidad, de temas de qué sé yo, de cultura, de política, de lo que sea, de lo que venga, de lo humano y lo profano, de lo divino y lo profano. Pero hoy día no está Efren, está Tomás Hirsch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Partiste con una voz de FM, pero después la cambiaste. No, y yo dije... no, no sé si alergia o de... no, yo dije, escucha, me parecía fantástico una voz de FM. Oye, lo que se te olvidó decir que estamos en la Radio Universidad de Chile, que es la radio... La radio que piensa, efectivamente. La radio que piensa en 102.5 FM y además en radio.uchile.cl, que es donde mucha de la gente que sigue el programa lo escucha. Y además tenemos teléfonos abiertos en la segunda parte, ¿no? Y tenemos yo creo es la audiencia más bonita que hemos tenido en todos estos años, ¿no? ¿Quién? Los que están acá en el programa. Sí, bueno, sí. Digamos entonces quién está. Sí, está Juanita, mi pareja. ¿A eso te refieres? No, está mi hija. Está la hija de Fernanda aquí en el estudio también, efectivamente. Y demos los teléfonos. Tenemos el 2977-1579 y el 2977-1580. Sí, pero hay que decir claro que estos teléfonos, la idea es que después en la segunda parte del programa nos llamen, porque si que empiezan a llamar ahora. Bien organizado, Fernando. Parece que sin Efren funcionamos así impecable. ¿Estará escuchando Efren? No, bueno, ojalá que no. Pero mira, anda tan en 18 y bueno, tú sabes cómo está cuestión. Oye, y también recordar que pueden participar a través de Twitter, ¿no? Con el hashtag Tiempo de Tomas o ver el con tu dirección Twitter, ¿no? Mi Twitter arroba Tomás Hirsch. Oye, pero además tenemos un invitado que tú lo vas a presentar, ¿no? Sí, pues primero quiero decir que también quiero decir mi Twitter, que es arroba, lo puedo decir yo, arroba fgarcian. Eso. Bien. Eso. Así que tenemos los Twitter, tenemos los Facebook, tenemos todas las pegaditas. Todo. Bien. Ya, y darle bienvenida a nuestro invitado, ¿no? Es un amigo de años, ¿no? Que es un experto en migración, que es además un sociólogo, un doctor en sociología de la universidad, una muy buena universidad, la Universidad de París, y que como es experto en migración y están pasando varias cosas en migración, yo creo, bueno, no sé, ya nos va a hablar un poco Lorenzo de tu tema, pero... Lo saludamos por mientras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Claro, yo creo que te da un poquito de pena que de repente el tema de la migración realmente no están tan en alto tema, ¿no? Siendo un tema tan importante. Pues yo creo que se nos va a ir el programa hablando de migración, porque hay mucho tema. Bueno, tú quieres hablar de otro tema por mientras, Tomás. Sí, pero ya vamos a ir a las migraciones y todo lo que significa eso en el Chile actual y en el contexto internacional. Pero ese mismo Chile actual nos está trayendo otras novedades. Efectivamente, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando con esta discusión sobre la ANI, esta reformulación que se quiere hacer a la Agencia Nacional de Inteligencia, y cómo se está aprovechando toda esta situación para ir metiéndonos de contrabando muchas cosas contra las cuales el pueblo chileno se había manifestado bastante en contra. Sí, es que yo sé que tú tienes una visión más completa del tema, entonces me gustaría picanearte un poco, Lorenzo, que me dijeran algo, y después, si te parece, Tomás... Picané lo que quieras. Sí, porque yo sé que tú tenías esa visión más del astronauta, más de arriba, entonces quería como hinchar un poquito por abajo, digamos, o sea, y tú, Lorenzo, quizás, me imagino que sin duda tú tenías un punto de vista, porque a mí, simplemente esto, Tomás, porque, a ver, lo que se busca hoy día es tener... facultades legales para que la ANI tenga estos agentes encubiertos, ¿no? Pero a mí lo que me da risa es que es como que si nunca hubieran habido agentes encubiertos en Chile. Si en Chile hay agentes encubiertos, y hay muchos, o sea, todas las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen agentes encubiertos, siempre han funcionado, o sea, por lo menos desde el retorno a la democracia están ahí, para qué decirte antes. Entonces, al parecer
lo que da cuenta esta situación es que esos otros agentes encubiertos no son suficientemente generosos o transparentes para transmitir ese tipo de información a las otras instancias del gobierno, aparte, sobre todo la administración política, ¿no? Yo creo que hay un tema que es esta necesidad que está buscando el gobierno de tratar de instalar el asunto de la gente encubierto desde la ANI, da cuenta de una situación donde de denuncia más bien. A ver, efectivamente acá hay toda una situación que hay que despejar, que hay que aclarar, que hoy día está con mucho humo. Yo creo que no es bueno legislar en estos temas con apuro. No es bueno hacerlo como una respuesta compulsiva frente a una situación que se vivió como la de los bombazos en el metro Los Dominicos y luego en el metro Escuela Militar. Acá hay que pensar muy seriamente cuál es la política y la estrategia que se debe tener en relación a situaciones de terrorismo como las que eventualmente se pueden estar viviendo. Pero tal como tú dices, acá en cada una de las marchas, en cada una, nos hemos encontrado con que muchos de esos supuestos encapuchados terminan siendo policías. El otro día agarraron a uno de los que estaba encapuchado pegándole a no sé qué, era un periodista, y resulta que se le cayó unos vales de Sodexo y era de la PDI. Claro. Es decir, permanentemente están infiltrados ellos en las distintas marchas, y no solo infiltrados, sino que lamentablemente también promoviendo muchas veces los mismos desórdenes o altercados que después ellos acusan a los estudiantes. Pero en este caso estamos en una situación que es mucho más grave aún. Se está pretendiendo legislar al respecto y esto puede dar pie a situaciones como las que vivimos en el pasado. Y este es un país que está muy sensibilizado respecto a este tipo de situaciones por las violaciones graves que hubieron a los derechos humanos durante tantos años durante la dictadura. Sabemos perfectamente que había miles de agentes de la CNI, de la DINA anteriormente, y que en algún lado están, y que estarían felices de volver a tener alguna peguita. Y que si hasta ahora las peguitas que han tenido algunos de ellos ha sido asaltando bancos, camiones Brinks o de esto, bueno, no les viene mal aparecer ahora con una liquidación mensual. Entonces, son situaciones muy complejas. ¿Quién los va a controlar? ¿Van a tener capacidad operativa? Se supone que ni la DINA tenía capacidad operativa, acuérdate, en su decreto decía que era una agencia de información e inteligencia. Bueno, terminó siendo un aparato represivo que asesinó a miles de chilenos. Entonces, el tema es como para reflexionar un poco más y como para analizarlo con más tranquilidad. Lorenzo, ¿tú tenés un punto de vista? Sí, yo solamente quizás agregar lo que dice Tomás, que yo quiero creer de lo que se está pensando es más bien generar inteligencia sobre la sociedad chilena en general. Yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que está pasando en Chile. Nos hemos quedado atrás en la comprensión de la sociedad. Y yo creo que en ese sentido, si la idea va por ahí, a mí no me parece que más bien una punta una punta sociológica la que ellos buscan atrás de estos agentes encubiertos. Es que yo no hablo de agentes encubiertos, hablo de inteligencia, y ahí incluso se ha hablado de que tienen que haber sociólogos, antropólogos, psicólogos, peritos contables. Yo estoy hablando más bien de eso que de los agentes encubiertos. Yo creo que en ese sentido puede ser, digamos, que haya una deuda en el sentido de querer mejor entender lo que pasa en Chile. Ahora, eso se supone que se puede hacer en las universidades. Se supone. Yo no creo que sea la primero la universidad, y en segundo lugar, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones como las fiscalías tienen peritos contables, sociólogos, psicólogos, analistas de inteligencia que existen actualmente. Tal vez lo que hay que ver es cómo coordinar mejor esa información. Lo que decías tú, Fernando, antes, tal vez han sido un poquito mezquinos cada uno, y efectivamente se sabe de las dificultades que hay entre las policías que no comparten esa información y queda como parcializada. Pero no... O sea, la información yo creo que está, ¿me entendés el tema? Sí, está, lo que pasa es que no se la comparten entre ellos. Desperdigada. Bueno, y entonces nadie te garantiza que una oficina de este tipo lógico que no. Va a garantizarles contar con la información. Pero además no solo en dictadura hubo mala experiencia. La llamada oficina, la mal llamada oficina en los primeros años de democracia, también tuvo un historial bastante nefasto y estuvo involucrada en situaciones bastante oscuras que nunca se aclararon, de hecho, y muertes y desapariciones de algunos frentistas o gente del Mapu Lautaro, etcétera. Así que es todo un historial muy doloroso, muy oscuro el que hay en el país, y que debiera obligarnos a movernos con mucho cuidado y con mucha cautela en el tema. Lorenzo, sí, lo que sí, yo creo que hay que saber quiénes están detrás de estos hechos. Yo creo que ese es un punto fundamental. A mí me parece que en el tema de los antisistemas, yo creo que o cambiaron sus objetivos
o son otros grupos. Yo creo que hay dos posibilidades. Y yo creo que en esa medida me parece que hay una ausencia de labor de inteligencia coordinada para saber realmente qué está pasando. Porque si no, ¿a quién se puede perseguir si finalmente no hay un conocimiento de cuáles son los grupos que están detrás? Y yo creo que en este momento el problema mayor es que no se sabe quién está detrás de lo que está pasando, sobre todo los atentados, como Tomás decía, en los dominicos de la escuela militar. El problema que hay, y esto toca el tema tuyo, Lorenzo, es que en Chile se tiende rápidamente a estigmatizar a distintos grupos. Entonces, hay un atentado y se dice son los anarcos, los jóvenes anarcos. Y después resulta que no tenían nada que ver. Los ocupa una casa y no tenían nada que ver. Hay un atentado en el sur e inmediatamente se dice son los mapuches. Y en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver. Y cuando han contado con buenos abogados, de hecho, ha quedado demostrado que no están involucrados. Y en otros casos, y ahí voy a tu tema, se tiende rápidamente a decir son los colombianos en Antofagasta, son los bolivianos no sé dónde, son los culpables de una cosa u otra, se los tiende a culpar, a estigmatizar, a cargar de cualquier situación compleja, como si todos los chilenos fueran angelitos santos y todos los extranjeros, por el solo hecho de serlo, fueran culpables de las peores atrocidades. Por eso mismo, el conocimiento es fundamental para combatir la estigmatización. Yo en ese sentido, digamos, aplaudo una iniciativa que tenga que ver con el conocimiento. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Claro, hay que tener mucho cuidado, como tú decías antes. Hay tanta opacidad en el sistema, eso es lo que me pasa, ¿no? Hay tanto, es tan oscuro, o sea, tú decís, bueno, que es necesaria esa información, claro, si esa información podemos tenerla, disponemos de ella, hay procesos de transparencia, yo tiendo a hacer, pero como te digo, o sea, hoy día esa información está, pero tú no la tienes, o sea, tú no la tienes, y además no sabes cómo la van a ocupar, muchas veces la pueden ocupar incluso en contra tuya, ¿te das cuenta? Y además, si que una información puede que hasta no le favorezca a ellos, ya sea por redes o incluso políticamente, o sea, te aseguro que no la van a dar tampoco, ¿entendí? Y probablemente van a hacer todo lo contrario, ¿entendí? Muchas veces, y termina lo que decía Tomás, termina en la cárcel gente que al fin empiezan a ser chivos expiatorios, ¿no? Después tiene lo siguiente, ¿qué va a pasar con los movimientos sociales? Este tipo de inteligencia se va a poder involucrar también e infiltrar en los movimientos sociales. ¿Qué va a pasar entonces con movimientos que han sido tan importantes para el país como el de Freirina, como el de Aysén, como el de Punta Arenas, como el de Calama, como el de Tocopilla, que han sido fundamentales en términos de despertar a la opinión pública y también al gobierno de turno respecto de situaciones dramáticas que se están viviendo y que si no se hubiera producido esa movilización, probablemente nadie les habría dado la más mínima respuesta. Sí. Se van a infiltrar en esos movimientos también, van a impedirlos de antemano que se puedan organizar y movilizar. Me parece que puede ser muy grave la situación. No son buenas noticias. No son buenas noticias. Oye, yo quiero recordar que estamos acá en Tiempo Tomás, desde la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos con nuestro amigo Lorenzo Agar, sociólogo, experto en migraciones. Y bueno, yo quería meterte un poco en el tema, a pito de los bombazos, porque yo sé, bueno, entendemos que hay incluso en estos bombazos, dos de los heridos eran extranjeros, ¿no? Un colombiano, creo que el otro argentino. No, venezolano. Sí. Entonces, ¿qué pasa con...? Quería partir un poco preguntándote, ¿qué pasa con esta gente? Que realmente está de paso, sabemos que muchos están ilegales. ¿Cómo se porta el Estado de Chile un poco con esta gente? Uno ve en Europa que siempre hay formas de proteger a los inmigrantes, sean o no legales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se porta el Estado de Chile con esto? Sí, bueno, primero una pequeña corrección, Fernando. Dale, corrígeme todo lo que tú quieras. Hablamos con Tomás recién, digamos, de que en realidad no hay gente ilegal, ¿no? Toda la gente, por definición, nunca se habla de ilegales, sino que se habla de población no regular, o sea que está con los papeles, no están con los papeles al día, digamos. Esa es una convención de Naciones Unidas, digamos, justamente para no estigmatizar a población que está sin papel. Súper importante. Ahora, hay que separar completamente el caso de los atentados con la población inmigrante, porque la verdad no tiene absolutamente nada que ver. Es más, todos los indicadores, y esto es muy importante decirlo, todos los indicadores de la población inmigrante comparado con la población chilena dan mejores indicadores a la población inmigrante. Por ejemplo, en escolaridad tienen 2 años más en promedio. En pobreza tienen varios puntos menos de pobreza que los chilenos. En ingresos, en cualquier quintil, tienen más ingresos que los chilenos. Es decir, este mito de que finalmente los inmigrantes vienen a bajar el nivel a Chile es totalmente falso. Finalmente, los inmigrantes del siglo pasado, del siglo XIX y los inmigrantes actuales, lo que hacen es subir el nivel de la población chilena.
porque en general son población emprendedora y que viene al país a construir un nuevo destino. Y en ese sentido, el país debe acogerlos con una gran mano abierta, porque incluso dan más empleo. Incluso hay estadísticas que dicen que dan más empleo que la población chilena. ¿Toda la inmigración o hay que ir? Estamos hablando en promedio. Ahora, Tú sabes que los promedios esconden a veces algunas realidades, pero en promedio es así. Yo tengo una pregunta que es previa y que quiero tratar de entender. ¿Qué se entiende por un inmigrante? Porque tú dices los inmigrantes y los chilenos, lo dijiste tú mismo, la frase ya me llamó la atención, porque, bueno, yo soy chileno, pero en realidad yo soy hijo de inmigrantes. Mis padres llegaron a Chile arrancando de la Alemania nazi. Todos los de esta mesa, todos los de Fernando, tu madre, la familia de tu madre claro, viene de Siria, claro. De Siria, bien. Y tu familia de Siria y de bien, España. Del mismo barrio. Y creo que cada uno, y aquí está Flavio Neto, está ayudándonos con la filmación, y cada uno, es decir, y todos lo somos, y si vamos un poco más para atrás resulta que los primeros llegaron por el estrecho de Bering, o sea, esa separación que se establece, ¿cómo se la define por lo menos desde un punto de vista más académico? Sí, pero tu apunte es muy interesante, porque inmigrante es una persona que cambia de país y que tiene la intención de quedarse en el país. Esa es una primera definición. Por lo tanto, es un extranjero, pero que tiene la intención de quedarse. Porque otros son los extranjeros que finalmente están en el país, pero que no tienen la intención de quedarse. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo globalizado? Que están aumentando los extranjeros y disminuyendo los inmigrantes, porque finalmente la gente no está con la intención de quedarse en un lugar de manera definitiva, como si lo fueron nuestros abuelos, ¿no verdad? Que por haber mejorado los medios de transporte también, ¿no? Claro, que llegan a Chile y que finalmente era muy difícil devolverse a los países de origen. Hoy día hay mucha migración circular, por lo tanto hay un concepto distinto de que la gente viene al país, pero no siempre con la intención de quedarse. Por lo tanto, las políticas de integración tienen que ser mucho más sofisticadas, en el sentido de que esa población extranjera no siempre va a asumir la cultura chilena como propia, y que lo más probable es que maneje una cultura doble, una cultura para integrarse y mantenga su cultura de sus raíces. ¿Y eso es nuevo? Eso es nuevo, eso no es lo mismo que la migración del siglo XIX, en donde la gente llegaba a Chile con la intención de quedarse de manera definitiva. Y por lo tanto, ya lo que decía Tomás, los hijos los educan de manera distinta. Hoy día en Chile tenemos un grupo de niños y de jóvenes que han nacido en Chile, son por lo tanto chilenos, por nacer acá, pero de padres peruanos, con chilena, colombianos, con ecuatorianos, mezclados. Ese es un grupo nuevo y que está creciendo, pero está creciendo en la biculturalidad. Está creciendo ya en donde la cultura de origen se respeta mucho más. Y no solamente se intenta chilenizar, como sí se hizo con los inmigrantes europeos, árabes. Porque había vergüenza sentirse de su origen, ¿no? Exactamente, y porque había que chilenizar, porque esa era la tendencia del Estado-Nación. Hoy día la tendencia es a la multiculturalidad, a la diversidad cultural. Entonces Chile tiene que estar muy atento a eso y no pretender chilenizar a un grupo de inmigrantes extranjeros que están viviendo acá. Tienen que integrarlos desde el punto de vista laboral, salud, economía, etcétera, pero al mismo tiempo respetar sus subjetividades. Ese es un desafío, a mi juicio, central de la migración hoy día en Chile. Ahora, ¿cómo es culturalmente este asunto? Porque, mira, yo desde la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Europa, en Londres, hace ya más de 30 años, y eso se ha venido repitiendo hasta el día de hoy, uno se sube a un tren o un metro llegando al aeropuerto, a Heathrow, y esto que te digo es literal. Yo me recuerdo que la primera vez que me subí a ese carro, habían 8 o 10 negros, pero así claramente africanos, 5 o 6 pakistaníes, 4 o 5 hindúes con su turbante, varios árabes, y recuerdo perfectamente que había una señora sentada que era la típica inglesa para mí. Y sin embargo, todos ellos en realidad eran ingleses. Es más, uno en un momento de una discusión se paró y dijo, I'm British, o sea, yo soy inglés. Y de algún modo, a medida que pasan los años, la gente en Europa está totalmente acostumbrada a toda esa diversidad. Hay siempre conflictos, hay mucha migración nueva, hasta el problema con la discusión con los musulmanes actualmente. En fin, hay todo un lío con las fronteras, con Schengen. Pero de algún modo las sociedades tienen centenas de miles o millones, fruto de lo que fueron los mismos imperios, británico, belga, holandés, etcétera, que luego eso se les retornó. Acá en Chile, en América Latina y en Chile en particular, todavía es un fenómeno casi raro. La gente se da vuelta en la calle si ve a alguien con la piel de otro color o vestido de otro modo. Cada menos, ¿no? Pero pasa todavía. Afrodescendiente. Afrodescendiente, sí. Claro.
¿Cómo es culturalmente este fenómeno de la llegada de los inmigrantes? Sí, bueno, primero, en Chile tenemos cerca de 500.000 de inmigrantes. ¿Medio millón? Medio millón. ¿Cuánto hay en Argentina, por ejemplo, para comparar? Argentina o en otros son países? 2 millones. 2 millones. 2 millones a 3 millones. De verdad que son cifras totalmente distintas. Pero la tasa de migración neta en Chile es la más alta hoy día, por 1.000 habitantes. O sea, Chile hoy día es un país más atractivo que Argentina. Y dato interesante, como sabemos... ¿Y históricamente también, o no es un momento alto de inmigración? ¿Dónde? ¿En Chile? En Chile no, ahora es el momento más alto de la inmigración. Hoy día estamos en el punto más alto de la todo, inmigración desde los 200 de la años. historia. Exactamente. Mira. Pues yo me acuerdo que era como 4% en algún momento, lo vimos alguna vez que lo comentamos. 4% puede haber sido a mitad de siglo, por ahí más o menos. Pero hoy día, en los tiempos modernos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, este es el momento más alto de la inmigración. ¿Y qué tasa es? Estamos hoy día en, porcentaje de población, 2,5% de la población chilena, que es 500.000 de habitantes. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el punto interesante? La tasa de crecimiento de Chile hoy día es de 0,8 anual. Tasa natural, nacimiento y muerte. Pero si tú le agregas migraciones, es de 1,1%. Es decir, la migración está aportando a que el crecimiento no sea tan bajo. El año 2002, la migración aportó al 8% del crecimiento de la población. El 2015, próximo año, según datos del INE, va a aportar un 22%. O sea, tiene 4 veces más en cuanto a aporte migratorio para la tasa de crecimiento, que sigue siendo baja, pero es menos baja, por decirlo de alguna manera, gracias a las migraciones. Entonces, este es un país que está envejeciendo. Todos sabemos que es un país que envejece. Es un país con una fecundidad que está por debajo del nivel de reemplazo. Estamos en 1,8 hijos por mujer en edad reproductiva. Y todo indica que finalmente es la migración, que además de gente joven, la que va a vitalizar el país. Y por lo tanto es muy importante que el fenómeno migratorio esté instalado en Chile, pero esté instalado de una manera adecuada. Y pienso que ahí hay una deuda todavía muy importante de la sociedad respecto de cómo se va recibiendo a esta población, que además es población básicamente de América del Sur. El 70% de la migración es de América del Sur. Eso también es nuevo. Eso es nuevo. Antes era migración europea o árabe, o asiática. Ahora, digamos. Yo coincido contigo. Todo ser humano es legal. Pero, ¿cuántos de los inmigrantes que hay hoy día en Chile están, digámoslo, con sus papeles en regla? No regulares. Regulares. ¿Y cuántos están en situación irregular? Claro. Se calcula, bueno, el dato exacto no se sabe, pero se calcula que más o menos el 8% del total, o sea, unas 40.000 personas, estarían en condición no regular. Y esa es la parte más compleja. Por ejemplo, en el acceso a la salud, prácticamente un 15-16% de la población inmigrante no regular está sin acceso a la salud. ¿De dónde vienen ellos? No, vienen de América del Sur, de países vecinos, pero peruanos, que por alguna razón, exactamente, primero Perú, segundo Bolivia, Ecuador, Colombia, fundamentalmente. Los países que más han aumentado son Perú y Colombia en los últimos 5 años. ¿Y se vienen? ¿Por qué se vienen? Bueno, en el caso particular de Colombia, que es un país que yo conozco mucho y que quiero mucho además, hay una migración voluntaria, pero que tiene que ver mucho con el proceso que se está viviendo en Colombia, el proceso de violencia, el desplazamiento forzado de tierra. Pero eso ya pasó, digamos, y igual sigue llegando a harta gente. No, sigue existiendo. O sea, no, está bien, pero no estamos viviendo en la época de hace 10 años, 15 años, que era totalmente... Pero, por ejemplo, en la zona de Buenaventura, que hay una gran migración de Buenaventura hacia Antofagasta, Buenaventura con el per cápita más bajo de Colombia, Antofagasta con el per cápita más alto de Chile. Ahí hay un lazo muy interesante, Buenaventura-Antofagasta. Y eso producto que en Buenaventura hay una condición socioeconómica muy difícil, también de violencia. Entonces sigue siendo Colombia un país que expulsa población por diferentes razones. No solamente la guerra, sino que el conflicto social, digamos. Oye, estamos bombardeando a Lorenzo, que tenemos muchas preguntas. A mí me parece un tema muy interesante, muy coyuntural, lo hablábamos antes del programa, y del que se conversa poco, o si se lo habla de un modo bastante estigmatizado y descalificatorio muchas veces. Vamos a recordarle a nuestros amigos y amigas que pueden, después de la pausa, llamarnos al 2977-1579. Lorenzo me recordaba que hay un 2 delante, ¿verdad? Sí. Pero el número mismo es el 2977-1580. Yo te quería también, voy a aprovechar, porque ya nos están haciendo algunas preguntas por Twitter, entonces también para que nos hagan las preguntas por Twitter. Una pregunta, ¿hay algún estudio, o si no es así, alguna apreciación tuya, de
¿cuál es cómo reciben los chilenos a los inmigrantes? Porque muchas veces se dicen cosas en la radio, en los diarios, pero ¿se ha podido medir de algún modo cuál es la percepción que tienen los chilenos respecto a los inmigrantes y la relación que establecen con ellos? La percepción, hay encuestas de opinión que ha hecho Ipsos 2012 y que hablan de una percepción más bien negativa. Ahora, no es raro. En los países en donde hay inmigración importante y sobre todo creciente, no instalada, no asentada, la percepción es negativa. La gente en general teme a lo desconocido. Y Chile en particular es un país que en su historia ha sido un país que ha temido lo desconocido. Y nos hemos formado como una nación que se representa a sí misma como una nación homogénea. Por lo tanto, todo lo que es distinto y diferente causa temor. El inmigrante, evidentemente, es de otra cultura, otra forma de hablar, otra proxémica, todo es muy distinto. Y por lo tanto la gente tiende a rechazar. Sin embargo, en términos de empleo, por ejemplo, no hay en este momento dificultad porque estamos en una situación de empleo bastante buena. La pregunta es, ¿qué puede pasar en un momento de una economía más débil? Es ahí la pregunta, digamos, como lo que pasa hoy día en Europa, en donde hay grandes dificultades. Chile es un país con mucho prejuicio social y por lo tanto cuando el inmigrante es un inmigrante que tiene recursos económicos, yo diría que no hay problema. Pero si el inmigrante tiene bajos recursos económicos, o sea, es pobre, y además corresponde a un país en donde la etnia es más cercana a lo indígena, que también es despreciado en Chile, es todavía peor. Por lo tanto, un inmigrante en general en situación de pobreza y con rasgos más bien indígenas, es una persona tremendamente vulnerable. Y ahí está el foco puesto, digamos. Pero, Lorenzo, a ver, sí, porque nosotros somos súper críticos con Chile en general. Nosotros somos, pero a mí me da la impresión, habiendo vivido en otros países, tú también Tomás, la experiencia del migrante en otros países es bastante más violenta. O sea, hemos visto, por ejemplo, los casos en España, por ejemplo, el migrante ecuatoriano, yo me tocó ver en París también marchas, ¿no es cierto?, en contra de la inmigración. El tema de Europa es muy duro, ¿no? Con respecto a la inmigración, el racismo se ve en las calles fuertemente, en el metro, en todos los espacios públicos, en Estados Unidos también, ¿no? No sé los otros países de Latinoamérica, pero creo que no estamos en esos niveles. Cuando decimos, cuando tú me dices, pucha, somos muy malos receptores. Bueno, yo me quedo con esa duda, o sea, hasta dónde somos tan malos, y me da la impresión que cuando yo tengo también muchos alumnos que vienen desde afuera y me doy cuenta que al poco andar, siendo colombianos, siendo argentinos, los alumnos tienden a integrarlos rápidamente a sus carretes, ¿te das cuenta? Entonces, no sé si somos tan malos, digamos. Sí, porque por eso te preguntaba cuál es la apreciación, porque complemento diciendo que yo pregunto mucho, por ejemplo, en los servicentros hay muchos, no sé si colombianos, ¿dónde son que están trabajando? Y les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo los tratan? No, súper bien, qué sé yo. En muchas casas hoy día hay nanas que son peruanas, o en muchos lugares de trabajo hay gente que boliviano en algunas labores agrarias cercanas a Santiago, y uno les pregunta a ellos cómo se sienten tratados y en general te dicen bien, no sí. Te hablan de una xenofobia o de que han recibido violencia o amenaza. No. Hay que tener cuidado. No es latente, sin duda alguna. No es del nivel de Europa, sin duda alguna. Pero hay que tener cuidado con el lenguaje. En general, los países andinos, incluso más que Chile, tienen una forma de decir las cosas que es muy suave. Y por lo tanto es muy difícil que alguien diga exactamente, por ejemplo, me tratan mal, me discriminan, etcétera. Entonces, no hay que confiarse con eso. Yo hacía referencia a encuestas, en donde evidentemente preguntan el tema del prejuicio. Sin duda alguna, Fernando tiene razón, o sea, no es el caso de Europa para nada. Estamos en un porcentaje todavía muy menor. Sin embargo, hemos tenido casos, por ejemplo, en Antofagasta, con población colombiana, en donde han habido roces importantes. Porque, por ejemplo, Iquique tiene el 9% de población extranjera. Antofagasta tiene el 7% de población extranjera. Entonces, ahí son lugares muy fuertes. En Santiago, el 3%. Es una ciudad muy grande, entonces ahí hay Lorenzo, una diferencia. Te invito a que sigamos conversando del tema después de esta pausa y invitarlos a la gente que nos llame al 2977-1579 o al 2977-1580. Vamos de vuelta acá con Tiempo de Tomas. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas,
una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Tiempo social. Hola amigos, aquí de vuelta en Tiempo de Tomas. Estamos con Tomás Hirsch y con el sociólogo Lorenzo Agar, experto en migración. Esperamos que ahora a ver si hay gente que nos puede estar llamando, bueno, ¿no? Vamos a ver si nos llaman. Tú, Tomás, querías... Si estamos en la mitad del tema de la migración. Si nos llaman, escuchamos. Y si no nos llaman, seguimos También, conversando, porque estamos cual. entretenidos. Aquí hay muchas preguntas que tenemos. No, yo iba a comentar que depende cómo uno lo mira, uno puede descubrir que está muy cerca además del tema de la migración. Yo estaba pensando mientras conversábamos, mi yerno es argentino, una cuñada alemana, la otra cuñada es filipina. Y en realidad si uno va revisando, yo creo que en muchas familias pasa eso y uno a veces lo tiene muy integrado y no se da cuenta al final, pero creo que hoy día vivimos en sociedades que son mucho más pluriculturales y desde ese punto de vista, eso que muchas veces se mira, como decía antes Lorenzo, con temor, con desconfianza, es curioso porque a mí me parece que la diversidad contribuye a mejorar. Es decir, cuando tú tienes el aporte de lo diverso, vas logrando también una construcción mucho más rica, mucho más interesante. Y no estoy hablando solamente de cuestiones superfluas, uno podría decir lo diverso en las comidas, con los restaurantes peruanos, lo diverso en el deporte, o en ciertas profesiones. No, estoy hablando en el modo de ir construyendo una mirada del mundo, una mirada sobre sí mismo. Creo que los países que se van construyendo con la integración de esa diversidad son países mucho más ricos. Uno lo ve en Australia, uno lo ve en Canadá. Yo fui embajador en Nueva Zelanda hace ya muchos años y es un país que se construye con una diversidad impresionante entre el pueblo maorí, polinésico y los descendientes de los ingleses. Déjame agregarte, Tomás, que esto también se ve, o sea, lo que tú mismo decías, esta diversidad en la cultura que se ve en la comida. O sea, hace 20, 30 años lo único que teníamos era comida china, me acuerdo, ¿no? Hoy ya tenés comida japonesa, comida peruana, comida China india, comida árabe. O sea, claro, hace no tampoco, ¿dónde había comida árabe? Sí, hace eso 40 había años. Siempre digo eso. Eso te iba de ahí a la lanchadita Recoleta y Perú. Pero digo, más allá de eso, es decir, a mí me parece que la diversidad contribuye a una mejor construcción como país. Tomás, déjame decirte lo siguiente. Yo, en mi tesis de doctorado, que la hice sobre migraciones y diversidad cultural en Chile, mi tesis fue lo que tú acabas de decir. Es decir, la posibilidad de que Chile sea un país que se desarrolla tenía que ver con la capacidad que iba a tener el país de integrar esa diversidad. Y que ya no era un freno, como se pensó en el siglo XIX, sino que hoy día la diversidad es potencia de desarrollo. Entonces, justamente, tú apuntaste exactamente a lo central para mí, digamos. O sea, la diversidad tiene que ser integrada de tal manera que signifique un aporte y sea potencia de desarrollo en un mundo globalizado y posmoderno. Bueno, a mí cuando era candidato me preguntaban sobre el tema de la cultura, lo digo brevemente porque tenemos ya una llamada. Yo hago una definición muy particular, no sé si académicamente está bien o no, pero para mí la cultura es la expresión de la diversidad de un pueblo. No es solo la ópera o lo que sea, es la expresión de esa diversidad. Y mientras más diverso un país, por lo tanto, más cultura hay también. Vamos Tomás con Federico Gana. Federico, ¿estás ahí, de Ñuñoa? Sí, muy buenas tardes. Hola, Federico. buenas tardes. Los felicito por el tema que pusieron. Yo creo que hoy es un tema álgido, permanente digo, que viene de muchos años, y que estos últimos tiempos nomás se ha transformado en algo así del día a día, pero el tema de la inmigración es con el nacimiento del país, pues, y es el nacimiento de todos los países. Si vemos en Europa, Europa no existiría si no fuera por la inmigración. África no existiría, Asia, Sudamérica, ¿para qué hablar, no? Están nuestros primeros libertadores políticos, son todos de la cultura, son internacionales, venezolanos, argentinos, colombianos, en fin. El problema es que yo lo que veo es que la palabra inmigración hoy por hoy, en nuestros tiempos de hoy, está un poco desprestigiada y se cree que inmigración es una persona que no tiene nada que hacer en otro país y se viene para acá a buscar una vida para no morirse de hambre. Eso es lo que aparentemente es, pero en el fondo los países nos desarrollamos gracias a nuestras visitas extranjeras, como también nosotros visitamos otros países, y esa es la vida.
Gracias, Así que Federico. quería comentarles. Súper buen punto de vista. Ahí te lo va a comentar Aquí Lorenzo. te va- Gracias, Federico. Gracias. No, la verdad que Federico ha sido muy, muy certero en su apreciación y la verdad es que justamente eso, la palabra inmigrante tiene un valor aparentemente bajo, sin embargo, lo que él dice, o sea, el inmigrante es una persona que tiene la capacidad de emprender, tiene la capacidad de entregar riqueza y los países se desarrollan justamente a partir de esta riqueza diversa y en consecuencia hay que sacarle esa connotación negativa a lo que es inmigrante y tomarlo realmente como es. Una persona que tiene esa capacidad de moverse de su país, de entrar a un país distinto como es el nuestro en este caso, y aportar toda su cultura, todo su hacer, todo su ser. El movimiento humanista en Europa, a los comienzos de los años 90, formó una organización que se llama Convergencia de las Culturas, que comenzó trabajando justamente en el sur de Europa, Marsella, Barcelona, en fin, en toda esa franja que hay, con los inmigrantes africanos, mayoritariamente africanos, que se habían ido instalando en Europa, pero que vivían en pésimas condiciones y sobre todo sufriendo mucha persecución, xenofobia, discriminación y con mucha dificultad de integración, porque por otro lado con la tendencia a aislarse, a formar verdaderos guetos. Yo te quería preguntar, acá en Chile, ¿cuáles son los problemas fundamentales que afectan a los migrantes? ¿Cuáles son, qué es lo que más dificultades les crea en su vida cotidiana? La verdad es que una de las dificultades más grandes es justamente no tener la posibilidad de estar regular en el país. Es una dificultad estructural. Pero eso decía que afecta al 8%. Sí, 8%. Esa es la dificultad estructural. La gente que tiene sus papeles al día, su RUT, que en Chile es la clave, la verdad es que desde el punto de vista estructural tienen la posibilidad de integrarse en todos los ámbitos. Ahora, esa es la parte de integración. Ahora, si hablamos de cohesión social, que es integración más esa parte subjetiva, ahí ya es más difícil, porque finalmente la cultura chilena, vamos a decirlo de manera sociológica muy gruesa, es una cultura introvertida, que hace más difícil la cohesión, entonces. Exactamente, más que dificulta esa comunicación con otras culturas. Los países que estamos recibiendo gente, Colombia, Ecuador, Perú, son culturas más extrovertidas y por lo tanto ahí se genera una primera dificultad. ¿Cómo se comunica esa persona que finalmente tiene la capacidad, mejor que nosotros, digamos, de poder expresar sus emociones con una cultura que es diferente y que las emociones más bien las guarda? Ahí hay una dificultad, yo diría, en términos de relaciones humanas. Chuta, ya hace una pregunta, pero tenemos, un llamado desde Inglaterra. Elia, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Elia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy escuchando el programa desde muy lejos. Así lo vemos, felicitaciones. Hello. Me interesa mucho el tema de la migración porque yo estaba empezando a hacer una investigación en Chile sobre precisamente ese tema, pero hago la diferenciación entre la migración y el refugio y los solicitantes de asilo. Pero ustedes no han mencionado una ley que existe en Chile de la dictadura del año 1975. Y esa ley ha impedido una serie de integración, de aceptación de la gente migrante, y eso conduce a mucho prejuicio. Yo creo que si el Estado no es capaz de eliminar esa ley, yo creo que vamos a tener muchos problemas. En la medida que la economía ahora en Chile se está raquitizando en algún sentido, yo creo que ahí van a empezar los problemas de xenofobia como está sucediendo acá en Europa, como ya se dijo el sociólogo. Elia, ¿tú sabes el nombre de esa ley? ¿Tú tienes...? Ese punto. Ya. ¿Cómo enfrenta el Estado hoy día con una ley que viene de la dictadura un proceso migratorio que está en creciente? Muchas gracias, Elia, y fantástico tener una llamada desde Inglaterra. Están invitados desde todos los países a seguir escuchando Tiempo de Tomás. Lorenzo, tú querías contestarle a Elia. Sí, más que contestarle, hacer un comentario. Efectivamente, la ley que nos rige es la ley del año 75. Sin embargo, esta ley migratoria, hoy día hay en el Parlamento una ley nueva que está siendo discutida, porque uno de los objetivos de este gobierno es justamente salir de gobierno con una ley migratoria moderna y distinta. Por lo tanto, ¿Fue parte del programa, no? No es parte del programa, porque la ley la introdujo el gobierno de Piñera. Ahora, ¿cuál ahí es la dificultad? La ley del 75 es una ley que mira al inmigrante como un extraño,
como un ser incluso peligroso, riesgoso. Sí, pero dice algo así. El 75, sí, claro, o sea, considera al inmigrante como una persona, digamos, extraña y peligrosa. La ley de Piñera lo mira como un agente económico, fundamentalmente. Y lo que se quiere hoy día es que el inmigrante sea considerado como una persona, con justamente todos sus derechos. Entonces, ese cambio es el que hay que hacer fundamentalmente. Sin embargo, hay que reconocer que la ley que está hoy día en el Parlamento es bastante mejorada que lo que había. Ahora, dicho esto, hay que tener cuidado, porque finalmente la ley migratoria que nos rige hoy día, a pesar de que se hizo en el año 75, tiene una gran ventaja para los extranjeros, que es la posibilidad que no ocurre en Europa, que es la posibilidad de que una persona llegue a Chile con una visa de turista y puede modificar su visa de turista a una visa de trabajo y quedarse en Chile. Claro. Esa es una cosa realmente que hace muy sencillo. Claro, porque en Europa tú tienes que salir y volver a entrar. Exactamente, ¿no? En Europa tú no puedes entrar como turista hoy día y quedarte a trabajar o a estudiar. Tienes que entrar con una visa de turista o visa de trabajo, y si eres turista, eres turista. Aquí todavía, como es tan antigua la ley, no se previó eso, y por lo tanto, si tenemos tantos inmigrantes y es tan fácil hoy día la inmigración, es posible por eso. Lo otro que hay son las visas Mercosur. Las visas Mercosur hoy día, que es lo que se habla de la ciudadanía suramericana, permite, por ejemplo, a los ciudadanos de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia y Chile circular libremente por los países y tener una visa sin necesidad de tener estrictamente un trabajo. Por lo tanto, hay ahí un concepto también de Mercosur que es muy interesante desde el punto de vista de integración. Entonces, Chile va en camino de hacer ajustes a la ley migratoria actual, y ahí está la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Chile es un país puertas abiertas a la inmigración, o Chile es un país que deja entrar a la población pero con ciertos controles? Y esa es una pregunta que no es menor. Lorenzo, cuando llega un inmigrante, ¿cuál es el circuito que toma para esa integración? Entendiendo que está, digamos, como turista, o sea, estoy pensando en esa gente. Muchas veces uno escucha que los migrantes realmente no tienen miedo a enfermarse, te das cuenta, no sé, pues, apoyo económico, te das cuenta, o incluso subsidios, de repente uno se puede pensar que puedan o no postular, pero el más urgente es la salud, digamos. El tipo que está aquí, que inmigra, ¿tiene derecho a...? Bueno, el que está regular con su RUT al día tiene derecho a todo. Lo que hicimos en el Ministerio de Salud en el año 2008 fue entregar a los niños, por ejemplo, la posibilidad de regularizarse aunque sus padres estuviesen en situación irregular. ¿Eso fue nació en Chile? No, aunque fueran de fuera, digamos. Aunque fueran de fuera, pero como eran niños, aunque sus padres fueran irregulares, igual ellos tenían la posibilidad de regularizarse porque eran niños. Eso fue por la convención de UNICEF, hicimos una serie de cosas. ¿Y eso está vigente? Eso está vigente. También para las mujeres embarazadas. También la mujer embarazada, aunque esté irregular, tiene la posibilidad de tener su RUT y de poder estar en salud. La población que no está en esa circunstancia es complejo. Hoy día en Chile estar en situación no regular no le da acceso a todas las prestaciones de salud. Sí le da la urgencia. Sí le da, bueno, si pueden pagarlo de manera privada, lo pueden pagar también, digamos, nadie les va a negar. Sí les da la posibilidad de promoción de la salud y de prevención, pero no les da derecho a todo. Por eso que una de las cosas más importantes es hacer todo lo posible para que la población esté regularizada. Es muy mal camino que la población no esté regularizada, porque no tiene las posibilidades realmente de poder integrarse a Chile. Ahora, lo que decía, discúlpame Tomás, un segundito, hablaba de refugio. La persona que llamó Elia de Inglaterra. Efectivamente, Chile, yo estuve a cargo del área de refugio de la Vicaría un par de años y conozco bastante bien el tema. En Chile hay 2.000 refugiados, pero hay una ley de refugio de abril del año 2010. Y mediante la ley de refugio, la verdad que todo es más sencillo que en el tema migratorio. Si bien las personas que piden refugio en Chile son muy pocas las que son aprobadas como refugiados. Solamente el 20% de la gente que pide refugio finalmente se le otorga refugio. Es un tema complejo, pero distinto al tema migratorio. Oye, yo me quedé con algo que dijiste antes respecto de estas leyes Mercosur y hablaste de la libre circulación. Yo digo libre circulación hasta por ahí nomás, porque una de las cosas que al menos nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo los humanistas es el libre tránsito de las personas, al menos en América Latina. Los capitales fluyen libremente y en décimas de segundo van de un país al otro. Y sin embargo las personas se encuentran con dificultades muchas veces insalvables
para pasar de un país al otro. Yo he estado muchas veces en la frontera, en los Libertadores, y la burocracia de ese trámite, la estupidez de los papeles que hay que llenar, y el maltrato que se produce ya, sobre todo hacia peruanos o bolivianos que quieren pasar vía Chile-Argentina o viceversa. Me parece que es absolutamente insólito. Yo entiendo que desde hace muchos años ya hay un acuerdo firmado, lo firmó, entiendo que Frei con Menem, que permite el libre tránsito y sin embargo en definitiva no se ponen de acuerdo. Este mismo fin de semana largo que viene, estamos transmitiendo en directo, estamos a puerta del 18, se esperan miles de personas que pasen a Argentina y está anunciada una huelga de aduana chilena y de aduana argentina para mañana, martes y el miércoles. Bueno, probablemente... Bueno, mira, es que aunque no haya huelga, son 12 horas, a veces 10 horas que hay que estar esperando en esa frontera para llenar un par de papelitos que francamente, y lo digo claramente, me parece una estupidez total. Tú podrías tener libre tránsito, Europa lo tiene el Tratado de Schengen, tiene los acuerdos que tú pasas de un país a otro y no te das ni cuenta. Acá te preguntan, te revisan, te hacen llenar papeles. ¿Por qué no se logra avanzar en eso? ¿Cuál es la dificultad de fondo que impide que tengamos efectivamente acuerdos de libre tránsito? Bueno, yo creo que hay complejidades desde el punto de vista político más bien. Esta libre circulación que yo mencionaba, de acuerdo a Mercosur, es para que las personas que ingresan puedan quedarse a residir. Ahora, eso no impide que las dificultades en frontera existan, digamos, porque finalmente tenemos frontera. O sea, esa es una situación que existe. Sí, Europa también las tiene, pero... No, pero Europa no puede moverse de un país a otro... Y no te enteras que pasaste. Y no te enteras, aquí te enteras, digamos. O sea, ahí hay una diferencia. Cuando yo me refiero a libre circulación, eso quiere decir que la persona, por ejemplo, un uruguayo, puede venir a Chile y sin tener trabajo o estudios o reunificación familiar, puede quedarse en Chile por el hecho de ser uruguayo. A propósito de eso, ese es el punto. Hubo un lío a propósito de eso, hubo un lío recién y el ministro de Justicia tuvo que mandar una suerte de comunicado por un problema con los hijos que no estaban siendo inscritos. ¿Se resolvió eso? Bueno, eso está bastante resuelto. Hace pocos días, hace una semana, el jefe de extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, envió un comunicado muy claro diciendo tajantemente que los hijos nacidos en Chile, aunque sea de padres inmigrantes irregulares, son chilenos. Y también hubo un dictamen de la Corte de Apelaciones, hubo un dictamen hace algunos años en ese sentido, un dictamen que ganó 3-2 la postura de que los niños nacidos en Chile, a pesar de que los padres estén en situación irregular, son chilenos. Fue una discusión muy interesante de la Corte de Apelaciones. Zanjado eso. Pero eso está zanjado. Oye, Lorenzo, yo te quiero preguntar después sobre el tema que pasa con la gente, con los trabajadores, ¿no es cierto? Que están muchos trabajadores que están haciendo la construcción y que, bueno, que yo creo que sufren algún tipo de chantaje muchas veces cuando no están por esa situación de no regularidad. Pero antes le vamos a escuchar la pregunta a Marina de La Cisterna. Aló, Marina, ¿cómo estás? Ya, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? No quería salir al aire porque me pongo muy nerviosa, pero bueno. No, aquí no hay problema. Todavía no sabemos cómo llegar a su casa. Es muy interesante lo que están conversando. Yo encuentro que todo extranjero que llegue a Chile trae mejoramiento al país. Yo admiro los peruanos porque pronuncian tan bien los vocablos, eso los chilenos deberíamos aprender de ellos. Es verdad. Cosa aparte que no sé, por lo que están conversando ustedes, que las personas que están irregulares acá en Chile tienen más facilidad de poderse quedar. Como turistas se encuentran trabajo, quedar. Yo no sé si interesa esto una experiencia que yo tuve. Viví 30 años en Alemania. 30 años irregular, porque para quedarme en Alemania debería haberme casado. Yo no me casé, tengo un hijo alemán, tiene 38 años viviendo en Alemania y yo no tengo derecho a vivir en Alemania. Bueno. Gracias por tu llamada, Marina. Aquí gracias, te va Marina. A comentar, Lorenzo. Muchas gracias, Marina. Excelente, gracias. Oye, aprovecho para preguntarte, Lorenzo, ¿cuántos chilenos son migrantes? ¿Cuántos viven fuera de Chile? Bueno, siempre se dice que hay 1 millón de chilenos viviendo fuera de Chile. Sin embargo, lo que hay que precisar es que son 400.000 chilenos que han emigrado y 600.000 chilenos que han nacido fuera de Chile. 600.000 que han nacido fuera. Entonces, finalmente, es 1 por 1. O sea, por un chileno que está fuera, hay un extranjero que está en Chile.
Más o menos esa es la relación. Mira, buena, claro. Porque claro, los 600.000 que han nacido fuera, entonces son chilenos con nacionalidad, pero son chilenos que también pueden ser alemanes, o pueden ser franceses, o pueden ser italianos, mexicanos, lo que sea. Oye, bueno, también son chilenos. La por pregunta supuesto. que yo te decía, ¿qué se sabe de esto, de los trabajadores que muchas veces están trabajando en las construcciones, ¿no es cierto? Sobre todo latinoamericanos, y que de repente están en situación de no regular, digamos, por lo tanto esos trabajadores no están recibiendo esos mínimos derechos laborales que a veces incluso, que muchas veces tampoco se le reconoce a los chilenos, pero esto está en una situación aún peor porque si alegan los echan. Pero ese es muy mal negocio para las empresas, muy mal negocio, porque sin duda alguna que las multas son tremendamente importantes, y por lo tanto las empresas chilenas están entendiendo que es mucho mejor tener una población contratada, regularizada, porque si no, un accidente laboral o lo que sea, les pueden caer realmente las penas del infierno. Oye, Tomás, tú estabas hablando hace un rato de convergencia de las culturas. Sí. Y yo quiero aprovechar ese tema porque yo sé que mañana se cumplen 4 años de la muerte del fundador del Partido Humanista y del humanismo universalista. No sé qué. Efectivamente, el 16 de septiembre murió Silo, el fundador del humanismo, que es de donde se inspira el Partido Humanista y muchas otras organizaciones a nivel mundial. Efectivamente, la Comunidad para el Desarrollo Humano, Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que es una organización que trabaja en más de 50 países en torno al tema del desarme, sobre todo el desarme nuclear y convencional. Existe otra organización que se llama el Centro Mundial de Estudios Humanistas, que hace reflexión respecto a los temas más centrales al quehacer humano. Y está este que mencionamos antes, Convergencia de la Cultura, que está justamente vinculado con el problema que viven los inmigrantes, las poblaciones que están fuera de su lugar de origen o de arraigo. Silo pone en marcha... Tú fuiste un cercano. Sí, yo fui muy cercano a Silo, tuve la oportunidad de convivir mucho su enseñanza y el desarrollo de la organización del humanismo, del siloísmo en muchos países, y por lo tanto conocerlo en distintas dimensiones. Por un lado, estudiar su obra, profundizar en sus propuestas, sobre todo en la de la no violencia activa y en la de la transformación personal y social simultánea, entendiendo que en la medida que uno transforma el mundo también se va transformando a sí mismo, en la medida que ayuda a superar el dolor y el sufrimiento en otros también va superando las propias contradicciones, aquella regla de oro que no es patrimonio de él, pero que volvió a actualizarla del trata a los demás como quieres que te traten. Y al mismo tiempo pude vivir una relación muy cercana con él, de viajar juntos, de estar en distintos congresos, de participar cuando le dieron el doctor honoris causa en la Academia de Ciencias de Moscú, o cuando le habló a la Shanga budista en Sri Lanka. En fin, situaciones muy, muy diversas en las que pudo llevar adelante lo que era su propuesta y su mensaje. El humanismo hoy día está en todas partes del mundo, prácticamente. El humanismo hoy día, el humanismo universalista... Siendo una reflexión que parte desde Latinoamérica. Bueno, eso es una de las primeras rarezas o curiosidades. Se está acostumbrado a pensar que cualquier idea nueva, cualquier filosofía, pensamiento o propuesta de transformación estructural de la sociedad tiene que venir de Francia, Alemania, tiene que tener algún nombre difícil, Heidegger, Husserl, etcétera. Bueno, Silo nació en Mendoza, vivió toda su vida en las afueras de Mendoza. Su nombre era Mario Rodríguez Cobos, Silo es su nombre con el cual firmaba sus libros, y sin embargo se fue convirtiendo en una figura mundial. El humanismo llegó efectivamente a los 5 continentes, ayudado por estos problemas de migración también. En la época de las dictaduras, muchos humanistas o siloístas fueron encarcelados primero y exiliados después en Chile y en Argentina, y eso los llevó a Filipinas, donde había un origen hispano en algún momento, los llevó a India, los llevó a países tan lejanos como Islandia y, por cierto, también en el resto de América Latina. Y de algún modo eso contribuyó al desarrollo del humanismo en todo el planeta. Silo muere hace 4 años, pero efectivamente su obra continúa. Hoy día se desarrollan estos organismos en los 5 continentes. Y también en Chile el más fuerte es el Partido Chile el más fuerte es el Partido Humanista, pero lo que te decía recién, en el sur de Europa lo más fuerte es Convergencia de la Cultura, por ejemplo, y la acción política no es tan relevante. En los países africanos es mucho más fuerte la Comunidad para el Desarrollo Humano, porque desarrolla proyectos de acción local, de vínculo con
la comunidad, de ir generando mecanismos de autosuficiencia. En fin, en distintos países ha ido tomando distintas formas y además se han ido formando muchas otras organizaciones que se inspiran en el pensamiento, en la obra y en la lucha de Silo. Ahora, lo interesante es que efectivamente él muere hace 4 años, pero él ya había dejado de estar presente en la coordinación o en la organización, y por lo tanto este proyecto continúa y más aún se ha ido multiplicando, como te decía recién, en formas muy, muy diversas. Una de las formas nuevas que ha ido surgiendo es lo que se conoce como el mensaje de Silo, que es un camino de contacto con lo profundo, con la propia espiritualidad, que se va llevando adelante tanto de modo personal como en contacto con otras personas, y que se desarrolla con mucha intensidad en los parques de estudio y reflexión que puso en marcha Silo. Hay uno en Chile, ¿no? Hay 5 en Chile. Hay uno en pleno desierto cerca de Arica, Parque Chaca. Hay 2 muy cerca de Santiago, uno que se llama Parque Los Manantiales, en el kilómetro 68 de la carretera Panamericana Norte. Este fin de semana, cuando salga mucha gente por el 18, va a poder ver que hay una cúpula blanca ahí en el kilómetro 68. Esa es una sala de meditación. Hay otro en la salida sur de Santiago, luego hay uno muy bonito en Curicó, se llama Parque El Remanso, y finalmente hay uno en Valdivia. Pero en el mundo hay alrededor de 50 de estos parques de estudio y reflexión. El más importante está en Punta de Vacas, pasadito de la frontera de Chile con Argentina, que es el lugar donde nace el humanismo. Sí, nace ahí porque en 1969 él da una charla inicial que se llama La curación del sufrimiento, y bueno, eso se convierte en el punto de irradiación del humanismo. Bueno, me están cortando aquí ya la cancioncita de Flor Motuga, ya estaba sonando hace rato. Gracias, Lorenzo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por hablar de un tema súper interesante. Gracias a quienes nos llamaron. Gracias a y nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes. Acá, en la radio que piensa. Así es. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!